¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Les agradecemos como cada semana que nos acompañen, que sean tan gentiles y generosos con su atención y su interés, que compartan nuestro trabajo, que lo recomienden, que lo promuevan entre sus amigos y familiares, porque de esa manera nos ayudan y nos estimulan para seguir adelante con este proyecto periodístico. Eso es para nosotros muy importante y qué bueno que contamos con su buena disposición para apoyarnos en esta encomienda de servirles de la mejor manera posible con nuestro trabajo profesional. En los últimos días, un tema que ha estado vivo en la discusión pública es esa temeraria actitud del Senado de la República de desafiar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y enmendarle una reforma, una iniciativa de reforma constitucional con el avieso propósito de proteger intereses de caciques regionales. Sí, caciques que quieren preservar privilegios en sus regiones, en sus estados. De eso hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos y dice lo siguiente. Hay alianzas que salen muy caras, lo mismo que el solapamiento de políticos perniciosos que anteponen sus intereses personales a los intereses de sus presuntos representados. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acaba de comprobarlo, luego de que el Senado de la República le enmendó la plana en su iniciativa de reforma constitucional para regular e inhibir la reelección y las prácticas de nepotismo, al posponer para el 2030 la restricción de esas conductas corruptas y abusivas de heredar a parientes los cargos públicos y dejar abierta la puerta para que tres cofradías de caciques tengan todas las facilidades para seguir manipulando las gubernaturas en por lo menos tres estados: San Luis Potosí, Zacatecas y Guerrero. La reforma para prohibir el nepotismo, según la propuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo, tendría que entrar en vigor para los comicios del 2027, cuando se disputarán en el país 15 gubernaturas, entre ellas Guerrero y Zacatecas en manos de Morena, y San Luis Potosí, convertido en feudo del Partido Ecologista de México. Hay platos que se comen fríos y la presidenta tendrá tiempo suficiente para analizar cuáles serían las medidas más adecuadas para conjurar los apetitos groseros de quienes han hecho de la política un negocio de familias y camarillas que poco aportan a la vida democrática del país. Detrás de la presidenta Sheinbaum Pardo están 36 millones de votos de ciudadanos que depositaron en ella su confianza y que respaldarán sus decisiones, más allá incluso del partido Morena, en el cual la dirigente Luisa María Alcalde Luján tendrá que mostrar carácter y determinación para combatir las cofradías de caciques y abusivos que en tiempos recientes hicieron fracasar y desaparecer a otra fuerza de izquierda, el PRD, que perdió la confianza de la gente y su registro en 2024 al no conseguir la votación mínima del 3% que exige la Constitución. Esas cofradías perniciosas, esas mafias caciquiles que también existen en Morena, que son resabios de la vieja forma de hacer política, del viejo régimen político, son las que la presidenta de la República, junto con la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, tendrán que desterrar. ¿Para qué? Para conservar la confianza de la gente, porque la gente quiere verdaderamente un cambio y hay políticos impresentables, tanto en Morena como en los aliados de Morena y en particular en el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues sobre este punto, uno de los primeros retos de Morena en lo inmediato es resolver las impugnaciones muy justificadas en contra de la afiliación del impresentable senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez. Lo quieren incorporar a las filas del partido en el gobierno de manera permanente. Ha resultado demasiado caro para Morena el pago que tuvo que saldar a un miembro de la más prominente familia de caciques prianistas de Veracruz, que le dio a la coalición oficialista
el voto número 86 que necesitaba para aprobar por mayoría calificada en el Senado de la República la reforma al Poder Judicial que ya está en marcha. Después de esa alianza coyuntural que algunos pretenden que sea permanente, Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación consolidan el bien mayor de la histórica reforma al Poder Judicial, pero salen con la ropa percudida y la piel muy rasgada. Hay asuntos en Morena que huelen muy mal, que van dejando una estela pestilente que causa disgusto y desencanto en la gente que ha apoyado el proyecto de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo, porque la mayoría de quienes depositaron 36 millones de votos en las urnas el domingo 2 de junio del 2024 no pertenecen al partido Morena, ni tienen interés en incorporarse a una estructura que todos saben y observan está secuestrada y manipulada por camarillas perniciosas de veteranos, presuntos políticos profesionales que han dejado marginados a los verdaderos líderes populares que respaldan al gobierno. En torno a la presidenta Sheinbaum Pardo hay mucho pueblo, pero muy poco partido. Hay imperativos éticos y morales que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que cumplir con el pueblo que la llevó al gobierno. A grandes males, grandes remedios. La presidenta Sheinbaum Pardo debe usar todo el poder y la autoridad que le confiere el ser la máxima líder del Movimiento de Regeneración Nacional y cabeza del gobierno de la Cuarta Transformación para segregar de Morena y distanciarse de los perversos aliados que solapan en sus filas a los traficantes de influencias, a las mafias que pretenden perpetuarse en el poder, a quienes acaparan en forma patrimonialista los cargos públicos y las candidaturas en favor de sus parejas, concubinas, amantes, familiares o cómplices. Y para cumplir con tan trascendente encomienda, la presidenta de la República debe asumir la responsabilidad de avalar o descalificar, según sea el caso, pero de manera pública, a los políticos marrulleros y tramposos que desvirtúan los principios de su partido. Si el actual gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, surgido de las filas del Partido Verde Ecologista de México y presunto aliado de Morena, pretendiera heredar el poder a su esposa, la senadora Ruth González Silva, e imponerla como candidata en el 2027, Morena tendría que postular a su propia candidata, con el abierto respaldo de quien por autoridad ética, moral y política es en los hechos concretos la máxima líder de los comités de defensa de la transformación, la presidenta Sheinbaum Pardo. Apoyo que tendría que traducirse en el aval de la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Luisa María Alcalde Luján. Y la pregunta es muy simple. ¿Podría el Verde, con ese respaldo a la candidata de Morena, pretender repetir en el gobierno de San Luis Potosí? Es muy probable que no le alcanzaría su crédito político para hacerlo. De igual manera, la presidenta tendría que hacer valer su autoridad, influencia y poder disuasivo con firmeza y sin regateos para evitar que en Zacatecas el cacicazgo de los Monreal imponga su ley y coloque en la lista de sucesión al tercer mandatario surgido de esa familia, el actual senador Saúl Monreal Ávila, que se convertiría en gobernador de esa cofradía caciquil después de Ricardo Monreal Ávila, que administró la entidad de 1998 a 2004, y de su hermano David Monreal Ávila, quien ha detentado el poder estatal de 2021 a la fecha para terminar su periodo en 2027. De tal manera que Saúl Monreal Ávila, actualmente senador, sería el tercer gobernador de esa familia en la historia moderna del estado de Zacatecas, que todos sabemos
que no ha sido la mejor etapa de su historia ni la etapa más luminosa. Luisa María Alcalde tendría que imponer su autoridad como dirigente partidista y exigir el cumplimiento del artículo tercero del estatuto que impone a Morena el imperativo ético y político de erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción, la violencia política contra las mujeres en razón de género y el entreguismo. Todo esto dice el Estatuto de Morena. Lo dice el artículo tercero del Estatuto, que es un imperativo ético del partido erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo y la perpetuación en los cargos y el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros. Eso dice el estatuto. Por lo tanto, no se permite el uso patrimonialista de los cargos públicos, ni tampoco se admite la práctica del nepotismo para heredar cargos entre familiares. Eso dice el estatuto que Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, tendría que hacer cumplir. En los mismos términos, la presidenta Sheinbaum Pardo, máxima líder de los comités de defensa de la transformación, tendría que imponer su autoridad para evitar que se convierta en candidato a la gubernatura de Guerrero, el actual senador Félix Salgado Macedonio, que sin pudor ni recato aspira abiertamente a relevar a su hija Evelyn Salgado Pineda. Sería, de facto, una virtual reelección en una entidad y durante una administración en la que en los más recientes 4 años se ha considerado a Salgado Macedonio el poder tras el trono. Ya es tiempo de que Morena empiece a tirar lastre y se desembarace de sujetos impresentables, de aliados detestables que poco o nada aportan al enriquecimiento de la política y de la vida pública en el país. Pero lo más importante, que esos personajes impresentables dentro del partido o en las filas de sus presuntos aliados solo le generan desprestigio a Morena y a un gobierno que no los necesita, en tanto conserve la confianza y el apoyo mayoritario de la gente que cree y respalda la Cuarta Transformación, que en sus dos etapas representan Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por la gentileza de su atención, de su interés. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.